días, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord, domingo 10 de diciembre de 2017. Saludos especiales a los dominicanos que nos ven a través de May TV, canal 24 para Estados Unidos, Europa, tiempo real en internet, y también quiero mandar un saludo ahora muy especial a los amigos de Santiago, el Cibao. Los seguidores del Cibao a veces se me quejan, director, de que menciona Europa, Estados Unidos, del país. Santiago tiene su protocolo y quiero mandarles saludos especiales a los amigos de las 14 provincias del Cibao, que tengo muchos seguidores. Y entonces, aunque las águilas están así, yo sigo siendo azul, ¿verdad, director? Liceísta 100%. Eso solamente por la pelota, mi afecto. Soy sureño, pero tengo una gran estimación por los amigos de Santiago, el Cibao. Un saludo a un cibaeño auténtico, Oliverio Espaillat Bencosme, el expresidente de FENARROZ, uno de los productores de arroz más exitoso que tiene la República Dominicana, porque además de un gran trabajador, es un hombre muy tecnológico y visionario en el sector productivo nacional. Miren, señores, quiero comenzar felicitando al colega, distinguido amigo, al director del periódico El Caribe, Osvaldo Santana, quien fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo 2017, un acto bonito, solemne, que le entregó el presidente de la República, Danilo Medina, este galardón. Osvaldo Santana, con 45 años de ejercicio profesional, ha sido director de varios medios, exitoso, decente, prudente, conservador, y es una persona a quien yo le tengo un afecto muy especial. Fue mi director en mis inicios en el periódico El Siglo, que era para ese entonces, y todavía lo sigue siendo, creo, uno de los mejores periódicos diseñados en el país, periódico El Siglo. Y allí tuve la oportunidad de crecer, desarrollarme en la fuente política. En ese momento Osvaldo Santana era el director, y yo quiero reconocer la distinción que siempre tuvo con mi persona y siempre la ha tenido. Y entonces, un gran profesional, un gran ser humano, sureño por demás, y también es un premio a la calidad, a la dedicación, y ese premio de Osvaldo Santana sirve también de estímulo para nosotros, la nueva generación, y de una forma u otra hacemos un trabajo también profesional. Así es que felicidades, Osvaldo Santana, por ese gran premio nacional de periodismo. Miren, señores, hay una información que yo quiero compartir con ustedes, y es la relativa de que ahora, a propósito de las Navidades, hay dos cosas que el dominicano no negocia en Navidad. Primero, el doble sueldo. Eso no se negocia. Eso es sinónimo de felicidad y de alegría. Y también el tema de la luz. El dominicano en Navidad tiene que tener luz garantizada para la fiesta, la rumba. El dominicano es así, somos así. Y traigo el tema a colación porque las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la CDEE, el distinguido amigo Rubén Jiménez Bichara, garantizando de que en Navidad, lo que resta de Navidad, 24, 25, 31, la verdadera fiesta navideña, el funcionario acaba de revelar de que hay garantía de que va a haber luz en el país, y eso ha traído un respiro, una información positiva, alentadora por demás, porque los dominicanos, repito, en Navidad, doble sueldo y energía eléctrica es una combinación, es un binomio interesante, porque todavía usted tiene el dinero para compartir, y si no hay luz para poder disfrutar, el tema de la seguridad, que es otro componente, y escuchar su música, eso es una tragedia social. Sin embargo, estas declaraciones de Rubén Jiménez Bichara han traído un respiro, porque el tema energético, siempre en Navidad, en los últimos años, había un problema de que los generadores, la distribuidora, no había garantía de tener energía eléctrica. Y este anuncio de Rubén Jiménez Bichara, que al explicar de que hacen los esfuerzos, los planes habituales, con el objetivo de asegurar la mayor demanda de energía para la población durante los días de fiestas navideñas. Y entonces, esas declaraciones de Bichara, repito, son saludables y también armoniosas, porque llegan en un gran momento cuando el tema energético sigue siendo en el país un gran dolor de cabeza. Este anuncio ya despeja todas las interrogantes que por ahora
pudiesen tener los dominicanos, sobre todo con el tema de los apagones, que sigue siendo un gran dolor de cabeza, pero vamos a esperar porque al parecer Punta Catalina sigue siendo la solución ideal para poder tener resuelto de por vida el problema energético en la República Dominicana. Por lo menos por ahora, cuando el tema es una gran preocupación y el tema también, la luz como tal, sigue siendo un gran problema social histórico en la República Dominicana. Así es que a buena hora este anuncio de Rubén Jiménez Bichara. Miren, hay otro tema que me llama mucho la atención, pero lo digo con alegría y tristeza. Alegría por la innovación y tristeza por lo que les voy a plantear. Los alcoholímetros. Se ha anunciado en la titular del Intran, Claudia Francesca de los Santos, que viene realizando un gran trabajo. Tengo que reconocer que esa dama es muy trabajadora y está haciendo una serie de iniciativas que me parecen interesantes, prudentes también. Sin embargo, el anuncio de los 40 alcoholímetros que se van a utilizar a partir de enero y que ya el Intran como tal trajo consultores internacionales y los agentes de la MED que ahora forman parte, fueron pasados al Intran, al Instituto Nacional de Transporte, ya iniciaron los entrenamientos. Y tengo una pequeña preocupación y es con el tema del régimen de consecuencias. Dice el artículo 256 de la ley 6317 sobre tránsito, la modificada, establece que si un conductor se determina que está ebrio, que consumió por exceso de alcohol y ese alcoholímetro a la hora de hacerle la prueba, lo ponen a soplar y determina de que está ebrio, está pasado de alcohol. Oigan la multa, ¿cuál es? Entre 5 a 10 salarios mínimos y entonces puntos para la licencia, reducción de puntos para la licencia. En un país que no se respeta nada, 5 y 10 salarios mínimos. Ahora, ¿con un régimen de consecuencias? Bueno, sí. Preso 3 meses para la victoria, le incauto el vehículo y la mitad del precio del vehículo es la multa. ¿En qué se fue? Ah, él se fue en una Range Rover. Ah, se fue en una Range Rover. ¿Qué cuesta? 3 millones de pesos. La multa, 1.5. 3 meses en la victoria y 1 año sin licencia. Impedimento de salida. Nadie anda borracho en el país. Ahora sí, director, me voy a la pausa. Al regreso no se muevan el plato fuerte. Un importante debate jurídico que usted no se puede perder. ¿Qué favorece usted? ¿Primarias abiertas o cerradas? No se mueva, al regreso estaremos con destacados expertos juristas muy conocedores del tema. Cambiar de canal, casi un delito federal. A la pausa y ya volvemos. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord. Ya nos acompaña en este plato fuerte la entrevista principal, el doctor José Liceo Almanzar, a propósito de este debate jurídico que vamos a realizar hoy, con relación a la situación política que se ha creado en el país, luego de la postura del expresidente Leonel Fernández, pero antes de la postura del expresidente Leonel Fernández, el tema de las primarias abiertas o cerradas han sido centro de atención y recuerden que en este programa estuvo en exclusiva precisamente hace 2 semanas el presidente de la Comisión Bicameral, Ariste Victoria Yep, quien explicó los alcances y los detalles. La realidad es que hoy, domingo 10 de diciembre, todo luce indicar que se va a ir el año, nos vamos a quedar sin ley de partidos políticos y el debate que se ha generado puede ser, como lo es, de hecho, muy interesante. Buenos días, Liceo, bienvenido a Fuera de Récord. Bueno, agradecerte primero, Elvis, buenos días a ti, a los televidentes, agradecerte la invitación y listo para responder cualquier inquietud. Bueno, el debate gira en torno a las posiciones de ustedes como juristas. Ya pienso que el debate salió de lo político a lo jurídico, aunque la política siempre va a tener una incidencia porque es lo principal. ¿Por qué las primarias abiertas no son inconstitucionales, como plantea el presidente Leonel Fernández? Leonel plantea que son inconstitucionales. Bueno, el presidente Fernández plantea su tesis, que escribió un artículo, de hecho, el lunes recién pasado, donde él establece como puntos esenciales de la inconstitucionalidad, son varios aspectos. Él se ancla en una sentencia emitida en marzo del año 2005
por la Suprema Corte de Justicia de ese entonces, en la cual se consideró no conforme a la Constitución en ese momento y por consiguiente nula una legislación que se había aprobado en el año 2004, que disponía la celebración de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias mediante la modalidad de voto directo y secreto. Entonces, los argumentos en esa ocasión fueron que constituía una intromisión en la libertad de asociación por parte del legislador el disponer este tipo de medidas como obligatorias para la selección de candidatos en los partidos políticos. Ese fue el argumento principal. Luego vinieron otros argumentos como el tema de que no se consignaba de dónde iban a salir los fondos, el tema de que no se podía convocar a las asambleas electorales para cosas que no fuesen elegir, ¿no?, al presidente de la República en las autoridades cada 4 años, como se hacen en las elecciones. Esos fueron los argumentos principales. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué en ese momento eran inconstitucionales y por qué ahora no lo son? Una razón muy sencilla: cambió la Constitución. La Constitución vigente en ese momento, que es la Constitución del año 2002, establecía, primero en su artículo 7, mencionaba en lo que era el derecho de asociación. ¿Y qué decía en ese artículo? Ese artículo lo que establecía era que se reconocía la libertad de formar asociaciones con los fines, o cuyos fines fueran los establecidos en la ley y la Constitución. Más nada. Entonces, ¿qué dice ahora el artículo 47? Se reconoce la libertad de asociación de conformidad con la ley y con fines lícitos. Sin embargo, doctores, quiero precisar entonces, vamos a socializar, vamos a compartir un argumento también que fue una parte del debate, el 216, por ejemplo. Sí. El artículo 216 de la Constitución actual dice textualmente: la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Entonces, partiendo del 216, que es uno de los artículos que los que se oponen a las primarias abiertas han argumentado, y también, como no soy abogado, pero corríjame. Tú nada más leíste el párrafo principal del 216, lee el numeral 1. No, espérese, voy ahí, espérese. Entonces, como es la parte jurídica, yo no soy periodista, no abogado, sí, claro, entonces obviamente detalle. Partiendo de las dos posiciones, los que se oponen plantean que la nulidad del año 2005 y de la Suprema Corte de Justicia le puede dar ganancia de causa porque las leyes no tienen efecto retroactivo. Precisamente, ahí voy. Entonces, explíqueme esa parte. Ahí voy. Por eso estaba haciendo un paralelismo de qué había en ese momento y qué hay ahora. En la Constitución de 2002, la libertad de conformación de partidos políticos estaba en el artículo 104. ¿Y qué decía? Eran 2 líneas solamente. Si se reconoce la libertad de conformar partidos políticos de conformidad con los fines de esta Constitución. ¿Qué ha cambiado? Usted leyó el artículo 216 de manera muy correcta. ¿Qué sucede? Que en ese artículo 216 contiene 4 numerales más abajo de lo que usted leyó. Establece cuáles son los fines, los partidos políticos, los fines principales de los partidos políticos son 2 puntos. Número 1, garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Entonces, dice ciudadanos y ciudadanas, no dice militantes, simpatizantes o miembros. ¿Y qué son los ciudadanos de un partido? Sí, los simpatizantes y miembros también son ciudadanos, pero la garantía es a los ciudadanos, no solo a los simpatizantes. Entonces, si el constituyente hubiese querido que fuese a los miembros de un partido, hubiese establecido a los militantes, a los simpatizantes o a los afiliados. Y no dice ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Dónde recurrir? ¿Deja una brecha legal ante el espíritu de los legisladores que al final tendrán la última palabra? Si se aprueba, cerrada, ¿ustedes pudiesen recurrir dónde? ¿Al Tribunal Constitucional? No necesariamente, porque eso no lo determinamos nosotros, los juristas. Eso. No, yo digo como un movimiento, porque sí, claro legalmente usted puede elevar un recurso porque como jurista. Aquí una discusión. El viernes de la semana pasada se celebró un debate en la Universidad Iberoamericana, donde el doctor Julio Curi hacía una reflexión muy interesante. Dice que la discusión de nosotros va en vía contraria. Porque lo que se tiene que estar discutiendo aquí es
precisamente si el régimen actual, sin modificar la ley de partido político, es constitucional. Y de eso nadie habla aquí. El régimen actual, con el que se han elegido todos los presidentes, diputados, senadores, alcaldes y regidores desde el 97 hacia acá, es un régimen de elección por delegados. Delegados que no señala a nadie y que ha provocado divisiones en los partidos políticos. La más reciente es la del PRD y la que está en proceso en el Partido Reformista. ¿Por qué? Porque son delegados con listados que hace una facción de un partido, lo deposita en la Junta Central Electoral y con eso basta. Y esos delegados son los que eligen a los candidatos. Y de eso aquí nadie ha hablado, ni en el PLD, ni en el Partido Reformista, ni en el PRD, en el PRM. Parece que todo el mundo está conforme con eso. No, el PRM y la oposición tienen posiciones claras. ¿Con los delegados? No, con los delegados y con el tema de las primarias. Sí, claro. No, ellos quieren que las primarias sean cerradas. Cerradas. Porque es lo más cercano a lo que hay ahora, al sistema de delegados. Porque, por ejemplo, yo le voy a hacer un cálculo numérico rápido. El padrón electoral de la República Dominicana tiene 6.7 millones de electores habilitados. El PLD dice que tiene 2.5 millones de afiliados. El PRM tiene 600.000 afiliados. Hay un 35% del padrón que no vota. Nunca vota. Esa meseta, esa línea. Hay un 30, sí. 30, de entre 30 a 35. A 35. Entonces. Esa es la tendencia, la proyección. Entonces, ¿cuál es el miedo de que te contaminen de afuera si ya tú tienes 2.5 millones inscritos en tu partido? O sea, lo que dicen muchos dirigentes del PLD. ¿Quién es que va a venir a votar de afuera? Pues, que dicen, no, van a mandar a votar de otro sitio por el candidato más débil. Pero ¿a quiénes van a mandar a votar? Si ya tú tienes, hay un 30%, 35% que no vota, y tú tienes 2.5 millones en tu listado, no hay más gente para mandar de afuera. Ya no hay más gente. O sea, ese argumento se cae de la mata. Si fuese verdad que tienen los 2.5 millones. Porque esa es otra de las grandes falacias. Sí, porque el padrón como tal siempre... Bueno, dice el magistrado José Ángel Aquino que la sumatoria de todos los padrones de militantes que dicen los partidos que tienen ronda los 15 millones de electores. O sea, sí, es el doble de lo que nosotros tenemos como población universo electoral. Es del tamaño de Chile. Correcto. Doctor, mire, con su anuencia me voy a ir a la pausa. Hay dos aspectos de este debate, me parece muy interesante. Vamos a tener en directo en breve al doctor, al distinguido amigo Eric Raful, quien va a estrenar su opinión. Y también hay un detalle importante, la posición no solamente se limita al debate jurídico, el Congreso Nacional está que arde. Vamos a ver la posición de algunos legisladores. Señores, estamos en este debate jurídico a propósito de la situación que se ha creado en el país con esta situación de las primarias abiertas o cerradas, y estamos conversando con José Eliseo Almanzar. Cambiar de canal que hace un delito federal. A la pausa y ya volvemos. Continuamos en este debate jurídico a propósito del tema de la ley de primarias abiertas o cerradas. Estamos conversando con el doctor José Eliseo Almanzar. Doctor, antes de la pausa, dejamos esa brecha porque usted utilizó un argumento, nos falta un artículo interesante por debatir, el 277, porque veo como que algunos juristas se van por aquí, los que se oponen también cierran ese artículo, y quiero que usted edifique a los televidentes. ¿Cuál es la brecha jurídica que tiene este paso? Bueno, es muy sencillo. El artículo 277 impide al Tribunal Constitucional examinar las decisiones que fueron dadas por la Suprema Corte de Justicia en materia de control de constitucionalidad. Bueno, una lectura rápida, que es la que hace el presidente Fernández en su artículo. Bueno, no se puede examinar. Vamos. Alcanzó la cosa irrevocablemente porque alcanzó juzgadas. la autoridad la cosa irrevocablemente juzgada. De acuerdo al espíritu jurídico. Vamos ahí, sí, claro. Okay. Y además conectado con el articulado de la Constitución que establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son precedentes vinculantes para todos los poderes del Estado. Hasta ahí estamos claros. Pero ¿qué dice la Constitución? Que son las decisiones del Tribunal Constitucional a partir de 2010. Porque en ese momento, en el 2005, no existía el Tribunal Constitucional y las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en esa materia no eran precedentes vinculantes. Ahora bien, suponiendo que fuesen precedentes vinculantes, el legislador lo resolvió de una manera muy sabia y astuta. La cosa juzgada no es en cuanto al dispositivo de la decisión, más no en cuanto a la ratio decidendi, que es la razón por la cual... Eso es como la forma y el fondo. No, es lo que la sentencia ordena.
Yo lo que no puedo es cambiar lo que ordenó una sentencia. Ahora, las razones o las motivaciones, yo sí las puedo cambiar, porque la ley orgánica del Tribunal Constitucional me faculta eso. El artículo 31 de la ley 137.11 establece que el Tribunal Constitucional puede variar sus precedentes. Lo establece de forma clara. Doctor, con su anuencia ya tenemos contacto con Eric Raful, también un destacado jurista. Vamos a hacer contacto con Eric para ver su opinión, entonces continuamos con usted. Sí. Doctor Eric Raful, buenos días, bienvenido a Fuera de Récord. Buenos días, Elvis, los amigos de Fuera de Récord y José Liceo. Un placer estar aquí con ustedes. Doctor, ¿por qué las primarias abiertas, simultáneas, no son inconstitucionales a propósito de la situación que se ha creado en el país? Mal podrían asumirse como inconstitucionales las primarias abiertas en el contexto del nuevo paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho que inauguramos con la Constitución del 2010. Este nuevo paradigma no hace otra cosa que proteger y garantizar de manera proactiva los derechos fundamentales. Si partimos de que la participación política constituye un derecho importantísimo, fundamental en el ordenamiento, que es menester en virtud del artículo 68 de la Constitución, promover, que se impone a todos los poderes públicos, promover los partidos políticos, mal podría entenderse que unas primarias abiertas, que no implicarían otra cosa que no sea una profundización de la democracia, pudiesen ser inconstitucionales. Más aún, los partidos políticos se han constitucionalizado desde el nuevo texto superior del 2010 y el Tribunal Constitucional ha establecido claramente que los partidos políticos ya no se pueden asumir como asociaciones de derecho privado, sino como entidades públicas y por lo tanto están sujetas a todos los controles y a todas las obligaciones que derivan del nuevo ordenamiento normativo, del nuevo ordenamiento constitucional. O sea, que asumir la inconstitucionalidad de las primarias abiertas en ese contexto sería desdecir lo que es el concepto de democracia, la profundización de ese concepto que está directamente vinculado al nuevo paradigma constitucional y con ello el de la participación política. En tal virtud, todo lo contrario, derivado del artículo 216 de la Constitución, del artículo 23.1 de la Convención Americana y del análisis integral del principio como el de la dignidad humana, la participación del artículo 68, de deberes y derechos fundamentales, pienso que todo lo contrario, que toda normativa que se realice, que pienso que debe ser más que de los partidos políticos, en este caso del sistema electoral, debería propender a la realización de primarias abiertas, porque sería una forma de relegitimar los partidos políticos que, por cierto, a nivel mundial están en crisis, y este país no es una excepción, precisamente por las prácticas autoritarias y por la escasa participación y vocación democrática que revelan en sus instancias. Así que las primarias abiertas, más que inconstitucionales, vendrían a ser más cónsonas con el espíritu, los principios y valores del nuevo ordenamiento. Doctor, ¿qué piensa usted a propósito de la situación que se ha creado, de los argumentos jurídicos que han utilizado los opositores al tema de las primarias abiertas? El espíritu del congresista al final va a prevalecer, porque en el Congreso es que se definen las leyes. Si los congresistas aprueban esa ley, partiendo entonces del argumento que se ha debatido de que hay un precedente jurídico del año 2005, de que alcanzó
las cosas irrevocablemente juzgadas, que son parte de los argumentos de los que se oponen a las primarias abiertas, como es el caso del expresidente Leonel Fernández. ¿Qué le parece esta situación? El Congreso de la República tiene plenas facultades para establecer las primarias abiertas, pienso que, como dije, debiera ser una ley electoral en vez de una ley de partido, pero tiene plenas facultades. Este debate sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia del 2005 requiere ciertas valoraciones. Una de ellas es que en la época, a propósito del control concentrado que producto de la reforma de 1994 ostentaba la Suprema Corte de Justicia para las acciones directas de inconstitucionalidad, en aquel entonces no existía un artículo 184, como ha expresado Nasser Perdomo, un interesante artículo. No existía un artículo 184 que prácticamente hacía parte del ordenamiento las decisiones que se tomaban. O sea, que en puro análisis jurídico, el precedente del 2005, en virtud del principio de seguridad jurídica que sí existía entonces y sigue existiendo, es un precedente que lo que hace es que evita que esa ley o que ese caso vuelva a ser sometido, el caso como tal. O sea, los casos tienen que tener un fin. Y ese caso que se conoció, y que es el precedente del 2005, no puede volver a activarse como caso, no puede volver el Tribunal Constitucional, que es lo que expresa el artículo 277, tan traído y llevado en estos días, es que ese precedente no puede volver a ponerse sobre la mesa. ¿Significa eso que los temas incluidos en ese precedente estén frisados para siempre? No. Sería absurdo que un sistema jurídico, que un ordenamiento normativo no pueda volver a analizar temas jurídicos cuando se den las condiciones. Primero, como decíamos, en la época del 2005 no existía un artículo 184 como el actual, como actualmente existe y que prácticamente eleva el precedente a rango prácticamente de una cosa juzgada que no se puede volver a tocar. Sin embargo, se establecen mecanismos, circunstancias en las cuales ello puede suceder. En tal virtud, esa interpretación del artículo 277 que se ha venido planteando no es correcta. Si tú la lees de manera puntual, establecerás o te darás cuenta, o se dará cuenta quien la lea, que se habla de sentencia, que habla del caso particular o de la ley particular, no del tema en cuestión. En tal virtud, que el Congreso de la República incorpore, por la vía que fuere, las primarias abiertas para las elecciones o la selección de candidatos, en virtud del precedente del 2005, porque el precedente del 2005 no ata, no impide que el Congreso ejerza libremente su facultad y que pueda establecer la primaria abierta, que, como establecimos, son cónsonas, son más apropiadas a propósito de los mandatos que derivan del nuevo paradigma constitucional que prohíja la participación política y con ello la profundización y relegitimación del concepto de democracia. Bueno, gracias, doctor, por edificar los televidentes. A propósito de este tema, le agradecemos infinitamente que hoy domingo en la mañana usted puede edificar a los televidentes con este tema y este debate jurídico en esta edición de Fuera de Récord. Doctor, ya escuchamos a Eric Traful con su postura, entonces, ¿qué le parece? Bueno, una postura correcta, conforme el doctor Eric Traful es un jurista brillante. Pero yo quiero seguir abundando. En el 277 que quedamos. En el 277, ajá, porque esto tiene que entenderse claramente. En materia constitucional, para que haya cosa juzgada, tienen que haber dos elementos que no se dan en este caso. El primero es identidad de causa e identidad de objeto.
Identidad de causa es que las inconstitucionalidades alegadas sean las mismas. En este caso no es posible porque tenemos una constitución distinta. No serán las mismas causas ni los mismos textos. Eso por un lado. Por otro lado, tiene que ser la misma norma. Eso tampoco es posible porque esa legislación, en la 276-2004, fue excluida del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no será revisitada en esta ocasión y no será esa norma la que el Tribunal Constitucional examinará. Esta controversia, el mismo Tribunal Constitucional, en su sentencia 220-16, o sea, de hace un año, en junio del año 2016, lo resolvió claramente y estableció que cuando aunque hayan disposiciones con contenido normativo similar, el Tribunal Constitucional tiene que examinarla por separado, aún en el caso de que haya decidido sobre una cuestión parecida, que es el mismo caso que se está dando ahora. Se trata de supuestos distintos. O sea, esta es otra norma que se va a examinar, porque tampoco se conoce el texto, porque esa es otra cosa. ¿No? Eso no se sabe todavía cómo va a estar colocado en una ley, y entonces tiene que ser examinado de forma distinta y por separado. No hay, además que tampoco esa disposición de la Suprema Corte de Justicia le colocaba una prohibición al legislador futuro para legislar sobre esa materia. Doctor, no podemos pasar desapercibido, a propósito de este interesante debate, la posición política. El Congreso Nacional juega un papel fundamental. Quiero compartir con usted, los televidentes, la postura del diputado de Puerto Plata, del PLD. Él es Juan Quiñones, quien recientemente hizo una denuncia grave, alarmó mucho a los medios y también le agregó como un picantico político-jurídico por sus argumentos. Vamos a compartir, él plantea de que los propulsores de las primarias abiertas lo están haciendo porque hay presión, hay sobrecito, hay dinero para juristas, legisladores, partidos políticos y todo eso. Esa posición es política, claro está, y entonces ese punto me parece muy interesante en medio de este debate. Director, vamos a ver parte de lo que dijo el diputado Juan Quiñones, quien ha sido centro de atención. Bueno, todos esos juristas están comprados, señores. Búsquenlo como embajadores, búsquenlo como abogados cobrando grandes contratos, grandes contratos en el Estado Dominicano, cobrando en dólares en el Estado Dominicano. Comprado. Bueno, pregunten. Bueno, ya lo escuchamos a Juan Quiñones y entonces, ¿qué le parece? Bueno, el diputado Quiñones es un político. En política, el análisis resiste mayores juicios de valor como los que él ha expresado. Ahora bien, aquí hay una realidad. El 58% de los dominicanos ya no se identifica con ningún partido político. Y eso no impacta en los niveles de abstención electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que la institución de los partidos políticos se está debilitando. Está debilitando. O sea, los partidos siguen. Hay problema en el sistema de partidos. Claro, hay problemas por credibilidad. Porque el ciudadano se está desvinculando precisamente porque no lo Pero consultan para nada. ese acercamiento, ¿usted cree que va a ser la panacea? Por ¿La supuesto, fiebre está en la sábana? Por supuesto. ¿Por qué? Porque si usted integra al ciudadano, ¿qué pasó ahora en el PLD donde está Juan Quiñones? Se le bajó una lista al electorado de congresistas que no pasaron por ningún proceso y fueron electos. Entonces... Es que hay una reserva, sí, del 20%. Del 20%. Pero no del 100%, como pasó ahora. Bueno, los sitios donde hubo que celebrar primaria, hubo hasta muertos, en Santiago por la alcaldía, por ejemplo. Sí. Entonces aquí se ha construido una cultura en los partidos políticos, en todos, gobierno todos, y oposición, el sistema como tal, de no someterse al escrutinio de nadie para porque hay una candidatura. Hay una teoría política de que se hace lo que conviene en el momento. Yo escucho algo peor. Quienes sostienen, defienden la Gutiérrez posición. Félix, a quien le mandamos saludos, notable dirigente del PLD, mantiene esa tesis. Yo he escuchado académicos que estamos ahora en barra contraria, ideológica, por este tema, decir que si se abre la votación en los partidos, le disminuye el valor del voto al militante. Entonces yo hago un paralelismo. Digo, bueno, entonces cada 4 años, como hay más gente en el padrón, el voto del ciudadano tiene menos valor.
O sea, es un juicio bastante... Pero es que al final vota el ciudadano. Precisamente. Entonces, ¿por qué es al Pero final, el ciudadano, ¿por qué al final pero, y no al principio? Bueno, porque yo siento que hay una dicotomía entre el ciudadano y el militante con la sustentación jurídica. Bueno, Rodrigo porque Borja. me deja como en el aire. Yo no estoy en ningún partido, ok. Yo estoy en el partido de mi director, José Pero Partido. vamos a suponer... Pero si estoy con José en X partido, soy ciudadano. Y si estoy inscrito, soy militante. Pero vamos a suponer que usted nunca deja de ser ciudadano. Por eso Usted es ciudadano siempre. No se pierde. La Exacto. ciudadanía es una condición en este Es caso. una condición. La militancia. La militancia ahí es la vamos, condición. Ahí vamos. Rodrigo Borja, en su enciclopedia política, tiene una conceptualización acerca de los niveles de simpatía en los partidos políticos. Y él establece la teoría de los círculos concéntricos. Núcleo duro, afiliados. Segundo núcleo, militantes. Núcleo amplio, simpatizantes. Afiliados, militantes, simpatizantes. Entonces, usted me va a decir a mí que en el caso del PLD, donde hay 2.5 millones de personas en una lista, todos son militantes o todos son afiliados. Hay gente que nunca en su vida ha cogido una bandera. Hay gente que nunca en su vida ha ido a una reunión. Hay gente que nunca se ha leído los estatutos. Y esa es la mayoría de los que están. Entonces los partidos no tienen militantes, son simpatizantes. Si partimos del concepto teórico, entonces vamos a apelar a la frase de José Ingenieros, el autor del Hombre Mediocre. El no ser político es una posición política. Exacto. Entonces, exacto. Entonces, sí, usted tiene el derecho, a usted no le pueden obligar a votar por una lista que hizo otro, sin usted participar. Doctor, se nos terminó el tiempo. Le agradezco infinitamente que haya edificado a la población y al país, tanto los dominicanos de aquí como los de Estados Unidos. Los de Europa también está ahora en tiempo real, se dan cuenta de lo que está pasando en la República Dominicana. Este debate jurídico pienso que ha edificado grandemente a los televidentes y al país, porque la República Dominicana hoy está concentrada en 2P, la política y la pelota. Bueno, muchas gracias y yo pienso que hemos madurado mucho como sociedad porque ya este tipo de cosas se están debatiendo a este nivel. Y agradecerte la invitación y a los televidentes por la Lo interesante, doctor, es que este programa, con primarias abiertas o cerradas, al final los televidentes siempre se mantienen firmes y seguidores, y nosotros no tenemos restricciones ni con abiertas ni con cerradas. Así que les agradecemos infinitamente. Señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes, más la próxima semana. Lo dejamos con Franklin Núñez y el segmento de deportes.